mis hermanos de YouTube, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes, los saluda Benicio Juárez y hoy vengo a compartirles sobre el príncipe heredero, el que nos aparece en la Biblia, y es el rey Salomón. Dicen que Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificio e incienso en los lugares altos. Incluso iba a Gabón para ofrecer ahí sacrificio porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Mis hermanos, una cosa que hacía el rey Salomón era de que él ofrecía sacrificios y holocaustos en Gabón, pero en los altares y los templos donde él lo hacía eran templos paganos, pero él le hacía los sacrificios y los holocaustos ofrecidos al Señor. Ahí los realizaba él. Ahora, una cosa sorprendente, mis hermanos, es que a pesar de ser en lugares paganos, el Señor le respondió, porque el Señor no estaba viendo el lugar donde le hacía los sacrificios, donde hacía los holocaustos. El Señor estaba viendo el corazón de Salomón, y Salomón lo estaba haciendo para el Señor. Entonces, el Señor le respondió a Salomón porque le estaba haciendo ese ofrecimiento. Entonces, una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueño a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Mis hermanos, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, David agradaba al Señor. David pues había pecado, pero el corazón dispuesto de arrepentimiento a sus actos, el Señor lo conocía, lo veía, y eso hizo que el Señor lo tratara con tanta bondad. Y David, como dice aquí Salomón, él estuvo con lealtad, justicia y rectitud de corazón para el Señor. Después de que Salomón le dice cómo actuó su padre ante él y cómo lo trató el Señor a él, le dice Salomón: tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Mis hermanos, hay algo que podemos ver aquí en el rey Salomón, y era la humildad, el reconocer que era un muchacho, era un joven y que no tenía experiencia de gobernar. Entonces le dice que él no puede hacerlo, que él necesita que el Señor le ayude, que el Señor le guíe, que el Señor le provea los recursos necesarios para poder gobernar Israel. Entonces le dice, y ahora viene el pedido de Salomón al Señor y le dice: dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Mis hermanos, algo que vemos aquí es que el reconocer que tenemos debilidades es algo admirable, es un acto de humildad de nosotros, porque no podemos hacer todas las cosas. Ahora, mis hermanos, en la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mis hermanos, así es. En este caso, el Señor va a bendecir a David, a Salomón, por lo que le está diciendo, por lo que le está pidiendo. Entonces dice: al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia, para saber oír y gobernar.
voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrás después de ti. Mis hermanos, al Señor le agradó que no le pidiera riquezas. Ahora, Salomón tenía riquezas, no tenía por qué pedir, era hijo del rey. Salomón se había creado en la realeza, estaba guiado, estaba orientado, estaba educado para ser rey, porque se lo había prometido el Señor a David. Sin embargo, todavía el reconocer que no tenía la capacidad para gobernar Israel ante el Señor, al Señor le agrada. Y es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer que no podemos hacer todas las cosas, reconocer que tenemos necesidad de algo para poder desarrollar la visión, para poder desarrollar la meta, para poder desarrollar el sueño que Dios nos ha dado. Y eso es lo que hizo el rey Salomón. Además te doy riqueza y esplendor, cosa que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. O sea, lo hizo especial, le estaba dando la sabiduría, le estaba dando la inteligencia. Ahora, mis hermanos, ¿de dónde viene la sabiduría y la inteligencia que nos da el Señor? De su Espíritu Santo. En Isaías 11:1 dice, ahí podemos ver la capacidad que tiene el Espíritu Santo para guiarnos. Y Él es el que mora en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, en nosotros mora, y ese fue lo que le dio el Señor. Todo eso se lo dio el Señor por medio del Espíritu Santo a Salomón. De ahí le dice, además te doy riqueza y esplendor, cosa que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Mis hermanos, del esplendor que el Señor le dio, de lo que el Señor hizo con Salomón por su acto de humildad, por su acto de pedir lo que necesitaba para gobernar el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido. Y le dice el Señor todavía, y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Mis hermanos, el Señor está ahí. El Señor quiere que vayamos nosotros, quiere que le hagamos sacrificio, ya sea, mis hermanos, ayuno, oración, ofrenda, que nos humillemos ante Él y Él nos va a responder. Hay una cosa aquí que nos puede crear un poquito de desubicación tal vez, porque dice, al despertar Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño. Ahora, mis hermanos, hay una cosa que nosotros tenemos que estar atentos. El Señor nos va a responder nuestras oraciones, nos va a responder nuestras peticiones como Él quiere. Mis hermanos, no es como nosotros querramos. Tenemos que ir ante Él y esperar en Él. Pero vayamos ante Él. Pidámosle lo que necesitamos. ¿Cuáles son nuestras metas, mis hermanos? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Mis hermanos, vamos ante el Señor y pidámosela, reconozcamos lo que nosotros no lo podemos hacer solo, que necesitamos que Él nos guíe y nosotros lo vamos a seguir. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué no lo hacemos? Ahí está todo nos lo ha dado el Señor, mis hermanos. Es cuestión de que nosotros nos decidamos, es cuestión de que nosotros, como Salomón siendo rey, llegó ante el Señor y le ofrecía sacrificios. Entonces, mis hermanos, nuevamente les he traído esta palabra para que veamos los ejemplos que dice, que nos pone el Señor. Mis hermanos, yo les quiero decir, la palabra no tiene fecha de vencimiento. La palabra ahí está. La palabra ha sido, es y será por los siglos. Entonces, mis hermanos, la Biblia no tiene caducidad. Mis hermanos, sigámoslo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hagámoslo. Hagamos viva la palabra de Dios. Mis hermanos, yo les comparto esto, mis hermanos, porque creo que hay cosas que el Señor me ha mostrado a mí y que yo tengo que transmitírselas a ustedes. Yo espero que se las pueda estar transmitiendo bien para que ustedes las entiendan, mis hermanos, y para que ustedes las hagan. Lo hago porque lo he sentido, porque creo que de orar y pedirle al Señor que se manifieste en mí, creo que Él me ha puesto este deseo
de transmitirles estos mensajes. Así es, mis hermanos, que espero que volver a estar aquí con ustedes, espero traerles otro tema siempre importante, porque son cosas importantes, mis hermanos. Es parte de la vida espiritual que nosotros debemos de llevar. Así es de que, mis hermanos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.